Chicos, buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo del tema número 5, que lleva por título polígono regular. Bien, chicos, a ver, lo que debemos tener en cuenta, sobre todo para considerar que un polígono es regular, vamos a mencionar dos de las características importantes que en este caso van a permitir que un polígono sea regular. Por ejemplo, tenemos aquí el polígono equiángulo. Un polígono va a recibir el nombre de equiángulo, como su nombre indica, equiángulo, porque va a ser aquel polígono que va a tener todos sus ángulos internos de igual medida. Todos los ángulos internos de igual medida. Quiere decir que cada ángulo tiene que medir igual, alfa, 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 ¿no? Sus 6 ángulos tienen que tener igual medida. Por eso que recibe el nombre de equiángulo. En el caso, por ejemplo, es el cuadrado, por ejemplo, ¿no? El cuadrado, todos sus ángulos miden 90 grados. Ya. Otro polígono que es equiángulo, podemos nombrarlo, por ejemplo, al rectángulo, por ejemplo, ¿no? El rectángulo también es equiángulo, porque sus ángulos internos miden también 90 grados, ¿no, chicos? Muy bien. Luego tenemos otra de las características importantes de todo polígono, tenemos en este caso es el polígono equilátero. El polígono equilátero. ¿Cuándo un polígono va a ser equilátero? Cuando sus lados presentan igual longitud. ¿Ya? Presentan igual longitud. Tenemos el caso de esta figura que tiene un lado de longitud A, por ejemplo, como ustedes están observando ahí. Un lado que tiene una longitud tal como A. Y luego de ello, vamos a tener otro ángulo que tenga longitud B. ¿Cierto? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cómo se llama el polígono que está al lado derecho? A ver, levanten su manito, me dicen su... ¿Cómo se llama el polígono que está al lado derecho? Ah, dime, Luciana. Te escucho. Ya, el polígono que está al lado derecho, observamos que es un polígono que Es lo que tiene tiene 6 5 lados, lados. se llama hexágono. Y el polígono que está al lado izquierdo se llama pentágono. ¿Ya? Pentágono de Entonces, 5 lados. el pentágono tiene 5 y el hexágono tiene 6. Ya. Entonces, ese polígono es equilátero porque todas sus longitudes son iguales. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, esas son las dos de las características importantes que debe tener todo polígono para que sea considerado regular. Entonces, ¿qué es un polígono regular? Un polígono regular es el polígono que es equiángulo y equilátero a la vez. ¿Eso qué quiere decir? Que todos sus lados y sus ángulos internos tienen que ser Iguales. iguales. ¿Ya? Tiene que cumplir estas dos características, que sea equiángulo y a la vez equilátero. Muy bien. ¿Y cuáles son esos polígonos? Tenemos, por ejemplo, el cuadrado, ¿no? Como ya les dije, el cuadrado es un polígono regular. Propiedades, tenemos
que todo ángulo exterior se va a calcular como 360 entre el número de lados. Ya, todo ángulo exterior. Y el ángulo interior se va a calcular restando 180 menos el ángulo exterior, ¿ya? De esa forma. Bien, chicos, ¿hay alguna pregunta, por favor, antes de continuar con la actividad de aplicación? Profesor, ¿me podría decir su número para enviar la evaluación? Para enviar la evaluación, es que el celular de mi mamá se ha malogrado. Ya, ahorita lo voy a escribir en el chat, ¿ya? Ok, profesor. Ya, no hay preguntas, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Profesor. Ok, chicos, ok. Sí, profesor. Fórmula. Muy bien. A ver, un ratito, ¿ya? Un momentito, chicos, un momento. Ya, entonces ahí tenemos, chicos, eso sería en este caso el ángulo exterior, ¿ya? Así se calcula, restando de 180. Y el perímetro viene a ser en una figura geométrica, en este caso refiriéndonos al pentágono o hexágono, cualquier figura, se va a determinar sumando las longitudes, ¿ya? De esa manera lo vamos a calcular el perímetro. Ya, chicos, vamos a empezar con la pregunta. Vamos a empezar con la pregunta número 1, ¿ya? Vamos a continuar con la pregunta número 1. A ver, en la pregunta número 1 dice lo siguiente. Calcular el perímetro del polígono regular. El polígono es regular. Significa que sus lados son iguales, ¿ya? A eso se refiere, polígono regular. Muy bien. A ver, vamos a preguntar a su compañera Bría. Presente, profesor. A ver, Bría, pregunta número 1. Dice, si me piden el perímetro, yo les dije que el perímetro se representa como 2P, ¿no? Su representación del perímetro como 2P es igual. Vamos a calcular el perímetro de ese polígono. De una forma rápida, mira. Como tiene 3 lados y sus 3 lados son iguales. 18, sería 18 por 3, profesor. Sería 18 por 3 o 3 por 18, que es lo mismo, ¿no? ¿Ya cuánto es el 3 por 18? 54. 54, muy bien. Eso es todo, gracias. De nada. 54 centímetros. Listo, Profesor, chicos. también se puede sumar, ¿cierto? También lo pueden sumar 18 más 18 más 18. Como gusten, lo pueden sumar, lo pueden multiplicar. Profesor, ¿de dónde saca el 3? Así es. Yo les he enseñado en aritmética que la adición lo pueden expresar también como una multiplicación. Expresar. Profesor, ¿de dónde sacó el 3? Profesor, ¿de dónde sacó el 3? ¿Cuántos lados tiene el triángulo? 3 lados. Claro, pues. Por eso sacó el 3x. Porque tiene 3 lados. Si fuera un cuadro, si la figura Si fuera un hexágono, entonces pondría 6, pues, ¿no? 6 lados, profesor. fuera un Ya, chicos, octágono, apaguen su audio, por favor. Pregunta. lados. Dime. ¿Por de dónde saca 2P?
No, ese es el símbolo que se utiliza para el perímetro. Ese Siempre 2P, se va a usar ese. claro, sea, ese es su símbolo en matemática que siempre se representa con 2P. Ok. ¿Ya? Profesor, el 18 lo escribimos. 18, 18. Claro. A ver, chicos, terminen por favor para continuar. Siguiente pregunta, ¿ya? Ya terminé, profesor Finiscopi. Profesor, ya terminó, voy a Esperar a esperar. mis compañeros. Ya, siguiente pregunta. Cabanillas. Terminé, profesor. Espéreme. Voy a levantar mis manos. Profesor, ¿por qué Y lo voy a ver en cámara. Profesor, ¿por qué pone 3 Porque tiene 3 lados. 3 lados. verdad. A ver, Cabanillas. Una en peligro El Bolívar cuadrado. de El lado. cuadrado se va a calcular. El perímetro me pide 2P. 4 porque el cuadrado tiene 4 lados. Muy bien. Solo que está girado. Solo que está girado. Ya. ¿Cuánto No. mide su lado? ¿Cuánto mide su lado? 8M. 8 metros. Ah, sí, 8 metros. 8 Ya, metros. ¿cuánto es 4 por 8? 4 por 8. O podemos hacer 8 o 4 por 4 por 4. ¿Sí? No. 4 más 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 4. Ya, ¿cuánto es 4 por 8? 4 por 8, 32 32. Ya, metros. muy bien, Carlito. 32. Y alrededor de los 4 lados escribimos 8 metros, 8 metros, 8 metros y Ajá. 8 metros. Profesor, Claro. ¿siempre se le pone el 2P? ¿O Sí. por qué le pone 2P? Porque ese es el símbolo del perímetro. Ah, ok, profesor. Siempre van a poner. Entonces dice 2 perímetros. Y acá sería 8 metros. 8. 8. Y 8. Listo, 32. Ya terminé, profesor. Voy a esperar a mis compañeros. Ya terminé, profesor. Ya. Ya terminé, profe. Listo, chicos. Terminé, profesor. Pues está fácil el tema. Profesor, creo que este tema lo termina rapidito. O sea, todos son iguales. Número 9. Son iguales. Profesor, todas las preguntas son iguales. No, depende, pues depende. Ah, creo que este curso lo terminaremos en solo poco tiempo. Pero primero hay que entender el A tema. ver, vamos a continuar con la siguiente pregunta, ¿ya? A ver, se encuentra el alumno Lucio. Sí, profesor. Siguiente pregunta, Lucio. Calcular el perímetro del polígono regular de 15 metros de lado. Ya, entonces ponemos 2P es igual, como tiene 5 lados, ponemos 5 multiplicado por 15. ¿Cuánto es 5 por 15, Lucio? Espera, profe. 65. No es 65, ¿no? No es 65. 75. 75 es. 75. Unidades. ¿Qué, profesor? Unidades. ¿Qué unidades va a tener el perímetro del polígono? 5. Ya lo he explicado hace un rato ya. 75 metros. Metros. Profesor, 75 metros. Dígame.
En la evaluación es lo mismo que la 3. Ya, ahorita vamos a ver, ya, un ratito, ya. Vamos a cambiarlo ahorita. Ya, a ver chicos, terminen por favor para continuar, ¿ya? Finish topic, teacher. Eso ya estoy en la pregunta número 2. Profe, no se ve tanto negro. Un ratito, por favor. Ok. Profesor, eso está facilito. Profesor, hay una cosa negra. que Es la no lista de está tapando. participantes, la lista de participantes. Es. A ver chicos, me avisan por favor si terminaron para pasar a la siguiente pregunta, número 4. Finish copy, teacher. Profesor, no. Termino. Ya, no se demoren por favor, ¿ah? No se demoren. Profesor, ¿y por qué número le cambiamos? Un ratito, Terminé, ya, profesor. un ratito, Amy, un momentito. ¿Ya? Ok. Profesor, NAPE es de perímetro, ¿no? Sí, la 2P es de perímetro. Profesor, y tengo una pregunta. ¿Por qué 2P es perímetro y no solo P? A ver, vamos a responder su pregunta, ¿ya? Vamos a responder la pregunta de su compañero, ¿ya? A ver, miren chicos, vamos a poner la pregunta de su compañero Neymar. A ver, miren. Sube arriba la 1, profe, sube la 1. A ver, vamos, mientras su compañero va copiando, vamos a explicar aquí en el lado izquierdo, en esta parte. Vamos a explicar la pregunta de su compañero Neymar. Está bien que pregunten así. Miren, toda figura geométrica, ya vamos a escribir acá. Eso vamos a ver en el repaso también. Toda figura geométrica se calcula su perímetro y semiperímetro. ¿Ya? Toda figura geométrica se calcula su perímetro y su semiperímetro. ¿Ya? Ahora, en matemáticas, al perímetro, se le va a representar siempre como 2P al perímetro, ¿ya? Y al semiperímetro, se le va a representar como la letra P. Ahora, su compañero dice, ¿y por qué? Miren, si su compañero dice, ¿por qué a perímetro no se representa por P? Es que si lo representamos por P, si lo representamos acá por P, ¿cierto? ¿Cómo vamos a representar al semiperímetro? ¿Cómo representaríamos? A ver, lo tendríamos que representar por una fracción, ¿cierto? ¿No ves que el perímetro lo estamos representando por la letra P? Y si quiero semiperímetro, entonces yo tendría que representarlo por la mitad de P. Sería P dividido entre 2. Entonces yo tendría una fracción. Entonces es por eso que en matemática, para no utilizar la fracción en la fórmula, para no usar P medios y no confundir al estudiante, es por eso que se utiliza en lo que es en perímetro, se utiliza la palabra, el símbolo 2P. Por eso se utiliza 2P para perímetro y P minúscula para semiperímetro. Porque si utilizamos P para perímetro, entonces para semiperímetro utilizaríamos
P entre 2, ¿cierto? Lo cual sería una fracción, ¿no? Y podría, en cierta forma, generar confusión en el estudiante, ¿no? Por eso es que se representa 2P y P, ¿ya? Esa sería la respuesta a su pregunta. Vamos a continuar con la pregunta número 4. Ya, ahora sí está claro, ¿no? No, profe, estoy copiando. No, no tiene que dar mucho tiempo, chicos, ¿ah? Mucho tiempo se está dando. Vamos a continuar con la pregunta 4, ¿ya? Pregunta número 4. Cuando copiaras A ver, tienen que estar, por favor, atentos. Atentos, por favor. He estado explicando y se les ha dado tiempo para que copien mientras estoy explicando. Ya, chicos, vamos a continuar con la siguiente pregunta, ¿ya? Siguiente Profesor, ¿qué pregunta. nombre ponemos en la actividad de evaluación la 2? Ahí tengo otro avión. Siguiente pregunta. A ver, atento, por favor. Siguiente pregunta. Tenemos Profesor, aquí, sube. Profesor, estoy copiando. estamos en la pregunta 4, por favor, ¿ya? Al finalizar la clase, ¿ya? Al finalizar la clase. Ya, en la pregunta 4 dice, Profe. calcular el perímetro del triángulo, ¿ya? Si el polígono es regular. El polígono es regular. Bien, chicos, a ver. Entonces lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente, de que para calcular el perímetro, debemos primero calcular el valor de X, ¿cierto? Debemos calcular el valor de X. Ya, a ver, todos están con su cámara encendida, ¿no? Alesia Navarrete, encienda su cámara, por favor. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Profesor Esteban también. Matías Seguizábal, un ratito, ¿ya? Matías Seguizábal, encienda su cámara, por favor. Ya, listo, continuamos. Ya, entonces, lo que debemos hacer aquí es primero vamos a igualar, ¿ya? Primero igualamos. Igualando tenemos 3x menos 16 va a ser igual a x más 12. Ahora, ¿por qué estamos igualando? Porque me dicen que el polígono es, o estamos viendo que estos 3 puntitos me indican que este polígono es regular. Por eso que estamos igualando. Ya, ahora vamos a pasar a restar. Tenemos 3x menos x. 3x menos x es igual a 12 más 16, ¿ya? Muy bien. El alumno Neymar Quispe, Sí, profesor. ¿cuánto es el valor de x, Neymar? 3x menos x, ¿a cuánto es igual? 2x. Ya, 2x, muy bien. Igual a 28. 28, correcto. ¿Cuánto es la mitad de 28? Sería x igual a 28 entre 2. 14. Ya, muy bien, Neymar, gracias. X igual a 28 entre 2. X igual a 14. Ya, X igual a 14. ¿Ya? Entonces, hemos calculado el valor de X. ¿Ya? Luciana Mamani, Sí, profesor. a ver, en la pregunta número 4, todavía no ha terminado la pregunta 4. Vamos a reemplazar en la longitud BC. Puedo reemplazar en cualquiera de los dos, pero a mí me conviene reemplazar en BC porque solamente voy a sumar, mientras que aquí voy a multiplicar, ¿no?
vamos a reemplazar para calcular cuánto mide la longitud BC. BC es X vale 14, a 14 le sumo 12. ¿Cuánto es la suma? Por favor, déjeme que sumo. 26. 26, muy bien. Ya hemos calculado la longitud BC que mide 26. Ya, ahí ustedes pueden colocar a su costadito que ese valor es 26. Ahora yo le pregunto, si me están pidiendo el perímetro, todos los lados miden 26, ¿cierto? Sí. Este otro lado también va a medir 26. 26. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a multiplicar por 3. Dígame, ¿cuánto es la respuesta? Ok, profesor, déjame que multiplique. 2P es igual a 3 por 26. Déjame que multiplico, profesor, un momentito. A ver, lo espero. Setenta y ocho, profesor. Ya, muy bien. 78. 78 centímetros, porque dice que está expresado en centímetros, ¿no? Ahí dice en el texto, ¿no? El perímetro del triángulo en centímetros, dice. 78. Centímetros, profesor, dice. Ya, muy bien, chicos. Tomen nota, por favor. Ya, este problema, por ejemplo... Profesor, ¿yo puedo participar en las 5? Adrián Saavedra. Este problema, por ejemplo, ya un momentito, ¿ya? Este problema, por ejemplo, es un problema de nivel avanzado, ¿no? Chicos, vengan ahí. La 4 sí estaba muy difícil. Yo digo que la 1, la 2 y la 3 fueron los más fáciles. ¿Cuánto está difícil? ¿Qué? Ya terminé, profesor. Y ya terminé, profesor. Ya. Voy a esperar a mis compañeros. Voy a esperar a mis compañeros. Déjate un poquito, ya termino. Sí, chicos, Fetiche, voy a ver a mis compañeros hasta que termine de copiar en mi camino. Ya, me avisan, por favor, si tienen preguntas. Chicos, la clase está comenzando 10:10. No sé por qué algunos están ingresando tarde, ¿no? 10:10 comienza la clase. Es verdad, profesor. 10:10 comienza la clase. No sé por qué algunos entran tarde. Ya, teacher. Profesor, yo ingresé a 10 y 11 porque no me dejaba ingresar. Ya, me avisan, por favor, si terminaron. Profesor, ¿puedes enviarme su número?
Clase Ya, un adecuada. momentito, por favor, un momentito, ¿ya? Enviarme- Ya terminé, profesor. Profesor, ¿podrías enviarme su Ya, un número? momento, Carlitos, ahorita lo envío, ¿ya? Un momento, ¿ya? Profesor, yo ya terminé ¿cómo se llama la 4? Profesor, terminé mi evaluación diaria, ya le envío. Ya les he dicho que se va a hacer un cambio, ¿ya? Se va a hacer un cambio, ya les he dicho. Sí, porque se repiten las dos. Ya, pregunta 5. Pregunta 5. Dice, si el perímetro del polígono es 90, calcular el lado del polígono. A ver, chicos, miren. Como me dice que es 90 el perímetro, ¿ya? Lo que tengo que hacer primero es hallar cuánto vale cada lado, ¿cierto? Ya, pero ese lado mide 3x ya. Veamos aquí ya. El lado del cuadrado, el lado del cuadrado, el lado, lo voy a calcular dividiendo el perímetro 90 dividido entre 6. ¿Cuánto es 90 entre 6? Ahí le vamos a preguntar a Adrián. Sí, Adrián me pidió participación. ¿Cuánto es 90 entre 6, Adrián? Adrián Saavedra. Adrián Saavedra. Va a dividir, profesor. A ver, divida 90 entre 6. 15, profesor. 15. 15 centímetros. Ya, muy bien. Ahora, 15 centímetros. 15 centímetros. Muy bien. Como ya hemos calculado la longitud, entonces significa que cada lado tiene que medir 15. ¿Estamos de acuerdo? Cada lado va a medir 15. Entonces, este ladito va a medir 15 centímetros. Ya, todo mide 15. Ahora vamos a igualar, Adrián. 3x lo vamos a igualar con 15. 3x 3 por 15, profesor. no es 3 por 15. ¿Por qué me dices 3 por 15? No, vamos a igualar, estoy diciendo. Ya. ¿Cuánto es 15 entre 3? 5, profesor. Ya, ¿por qué me dice 3 por 15? No se multiplica 3 por 15. Vamos a dividir 15 centímetros entre 3. 5 centímetros. Ya, 5 centímetros. Ya, entonces ahí tenemos la respuesta, 5 centímetros. Listo, esa es la respuesta, chicos. A ver, tomen nota, por favor. Profesor, Esto lo di, profesor. Voy a esperar a mis compañeros. Ok. profesor, ¿lo divide entre 6 lados? Lo divide entre 6 porque tiene 6 lados. Así es. Y si tuviera 5 lados, divide entre 5. Profesor, ya terminé. ¿Y por qué lo estoy igualando? Porque el lado es 3x, ¿no? Ahora, si este lado hubiera sido 4x, supongamos, entonces pondría 4x igual a este número, ¿no? Profesor, no vamos a poner nada en los espacios en blanco. Lo que está Profesor, una pregunta. No, no es necesario, solamente aquí nomás. Usted, A ver, lo escucho, dígame. usted de aquí, usted Ya chicos, no se demoren, por favor.